Hola, buenas noches hermanos. Qué bueno que dispusimos nuestro corazón en esta noche para escuchar la palabra de parte del Señor. Qué bueno que ya nos vamos conectando poco a poco. Recordemos que bienvenidos una vez más a la iglesia, el lugar en donde habita su gloria, donde cada día nos conectamos para escuchar la palabra del Señor y para recibir ese alimento espiritual. ¿Y qué les parece si en esta noche me acompañan a orar para que sea el Señor hablándonos y instruyéndonos su palabra? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Reconocemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tu presencia es en medio de nosotros, Señor. Hoy presento delante de ti mi vida, Señor, y hoy te pido es mi instrumento útil, Señor, pues yo reconozco que soy una sierva inútil, Señor, y yo nada fuera de ti puedo hacer, Señor. Y hoy te pido, Señor, que esta palabra, Señor, la cual tú me diste, Señor, seas tú enseñándosela a mis hermanos, que no sea Fernanda, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor, edificando a tu iglesia, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama No distorsiones tu identidad en Dios y no recibas menos de lo que Dios ya heredó para ti. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado o alguna vez se han hecho esta pregunta de que ¿yo qué soy para Dios? ¿Por qué fui creada? ¿Cuál es el propósito que tengo en esta vida? Yo durante mucho tiempo me hice esas preguntas antes de conocer del Señor, pues no tenía una identidad, me sentía sin rumbo, sin dirección, hasta que cuando conozco del Señor, el Señor me dio una identidad. ¿Y qué les parece si me acompañan a Salmos 8, 4 al 8? Salmos 8, 4 al 8 dice: Pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo recuerdes y te preocupes por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Bueno, cuando nosotros leemos todo el Salmo 8, podemos ver al salmista David que está reflexionando y está contemplando la creación de Dios, está contemplando los cielos, la tierra, y se hace esa pregunta: ¿qué es el ser humano? Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros y realmente nosotros no merecemos ese favor, no merecíamos su amor y su misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos pues somos pecadores y somos infieles a Dios, ya que dice la palabra que nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces él se hacía estas preguntas: ¿qué es el hombre? Y yo hoy te pregunto a ti: ¿qué eres tú y quién soy yo delante de Dios? Nosotros, de todas las creaciones que Dios hizo, y digo todas porque creó pues a los ángeles, creó el cielo, la tierra, los animales, todo, fuimos los únicos que Dios creó a su imagen y semejanza. Nadie más fue creado a su imagen y semejanza más que el ser humano. ¿Y qué sucedió? Pues que Dios puso toda su gloria y autoridad sobre nosotros y nos dio el valor más alto de toda la creación. Cuando Él colocó a Adán y a Eva en el Edén, los puso ¿para qué? Para que señorearan la tierra y tomaran autoridad sobre ella, sobre los animales y sobre todo lo creado, y incluso puso a sus enemigos debajo de sus pies. Pero es triste ver en estos tiempos que el ser humano ha distorsionado tanto la imagen de Dios, porque a veces está comprobado que los animales razonan más que el propio ser humano. ¿Cómo es posible que un perrito sea más fiel que el ser humano? ¿Por qué? Porque en las amistades ya no hay fidelidad, en los matrimonios de igual manera ya no hay esa fidelidad. Nosotros como seres humanos ya no le somos fiel al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros luego caemos en ese adulterio espiritual y no puede ser posible que ellos sean más obedientes y razonen más que nosotros, que se supone que somos la imagen y semejanza de Dios. También por otro lado, como el ser humano fue creado y semejanza de Dios, pues ha hecho mal su autoridad y lo utiliza para dañar a los demás. Yo recuerdo que hace tiempo veía un programa en la televisión que se trataba de que son personas que son psicópatas, pero lo que aquí me llamó la atención fue de que esa persona pues se decía que era cristiano,
pero él mataba gente porque según decía que Dios le decía que los matara, porque pues como a Dios no le gusta a las personas que practican el pecado, pues entonces según él decía que Dios le había dicho que acabara con ellos, y pues eso no está bien delante del Señor. Satanás también usa la palabra de Dios y la distorsiona, dice no, pues haz tú esto o haz el otro, porque como ya estás bajo la gracia, ya no estás bajo la ley, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pues al fin de cuentas, si Dios te ama, pues Dios te va a perdonar, y eso no es así. Por otro lado, no porque Dios nos haya dado autoridad sobre los animales, nosotros vamos a torturarlos o los vamos a lastimar, eso tampoco le agrada al Señor. Malamente el ser humano está destruyendo todo lo que Dios le dio, está destruyendo pues la flora, la fauna. Entre nosotros mismos nos estamos destruyendo con tantas violaciones, con secuestros, con asesinatos. Cuando nosotros consumimos drogas también estamos dañando la imagen de Dios, pero no solamente con estas cosas, sino también con las palabras dañamos a alguien más, y luego esa persona, si nosotros, ¿qué sucede en la juventud? Le haces un comentario mal a un joven, hay veces que los jóvenes se lo creen y llegan a tal grado de hasta suicidarse. Entonces ahí también nosotros estamos dañando lo que Dios nos dio. Diremos, pues solamente esto pasa en el mundo, en la casa del Señor no pasa eso, pero veamos qué dice la palabra en Filipenses 3:2. Si me acompañan a Filipenses 3:2, dice: cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes son los que mutilan el cuerpo de Cristo? Pues los que murmuran, los que en lugar de edificar te ponen el pie, los que te hacen tropezar, los que te señalan en lugar de ayudarte a levantarte, los falsos profetas, aquellos que son lobos y están vestidos de ovejas, ellos dañan el cuerpo de Cristo. Todos ellos están distorsionando lo que Dios quiere, ya que Él ¿qué quiere? Pues quiere que en su casa haya unidad, haya amor entre todos nosotros, que vayamos por el perdido, que si alguien que conoció en algún momento del Señor se apartó, pues que nosotros vayamos por él y no lo juzguemos de que, ay, te apartaste de Dios, pues ya no, Dios no te va a aceptar, o etcétera. Sino también el Señor espera que nosotros demos buen testimonio, también que nosotros edifiquemos a nuestra familia. El hombre también destruye lo que Dios le hereda cuando se vuelve altivo y autosuficiente. Y no solamente pasa con los del mundo, sino también dentro de la casa del Señor pasa que cuando Dios nos coloca dones y talentos o nos pone a liderar en su iglesia, pues sucede que nos creemos más o que decimos yo estoy haciendo bien esto o etcétera, y eso no está bien delante del Señor, porque al fin de cuentas servicio, sea en un lugar visible o no visible, estamos sirviendo al Señor. El hombre se ha vuelto tan engreído, tan orgulloso, tan lleno de sí mismo, tan autosuficiente que dice yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro y no necesito de Dios. Y Dios muchas veces ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que permitir que vengan sucesos desagradables a nuestra vida, como enfermedades, calamidades, entre tantas cosas, para humillarnos y mostrarnos que sin Dios nosotros no somos nada y nada podemos hacer fuera de Él. Recuerdo que cuando yo empecé a buscar del Señor por ahí, como por el 2016, me dieron la oportunidad de compartir la palabra. Entonces yo dije, no, pues me va a salir bien, y fue lo peor que pude haber dicho. Fue cuando peor me iba predicando, y desde ahí, desde ese momento, pues Dios humilló mi orgullo, y ya desde ahí yo me presento con miedo a predicar, porque sé que yo sin Dios no puedo predicar, no puedo hacer nada. Igual cuando me dijeron, ya vas a servir en la iglesia, pero no solamente predicando, sino yo pensé que en otras áreas, y me dijeron, no, es que tienes que lavar los baños. Yo dije, ¿cómo yo voy a estar lavando los baños? Pero también Dios utilizó eso para moldear mi carácter, para moldear mi orgullo, y ahora en cualquier lugar donde me ponga a servir el Señor sé que está bien. Ahora regresando un poco al principio, el hombre estaba en condiciones de asumir la responsabilidad de gobernar todo. Sin embargo, cuando entra el pecado en el mundo, pues esa relación entre Dios y el ser humano se dañó. O sea, nuestra identidad desde que entró el pecado se vio dañada, se vio afectada. Entonces el hombre perdió esa oportunidad, ya que en ese momento no quiso ser menor que Dios. Y me vas a decir, ¿por qué dices eso? Pues recordemos que cuando Satanás viene y le habla a Eva, le dice que si comía de ese fruto, ella podía ser igual a Dios y que se le iba a abrir su entendimiento. Entonces podemos ver que Eva quería
ser como Dios, no le bastaba con lo que Dios ya les había dado y les había dado todas las cosas, estaban muy bien, ellos escuchaban a Dios, conocían a Dios, pero pues no les fue suficiente y eso ha cegado a todos los seres humanos desde ese entonces. Ahora el hombre no es más que una sombra de lo que Dios quería que fuese al principio y me vas a decir ¿por qué? Pues si el hombre no es capaz de gobernar a sí mismo, si nosotros no somos capaces de gobernar nuestra boca, nuestros ojos, nuestros 5 sentidos y no tenemos ese dominio propio, ¿cómo vamos a querer gobernar lo que el Señor ya nos dio si no empezamos a practicar eso en nosotros mismos? Si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, etcétera, pues no podemos gobernar nada de lo que el Señor nos dio y menos en el ámbito espiritual. Por otro lado, hay quienes que en lugar de ser altivos, se sienten inferiores. Yo por mucho tiempo igual pasé por esto, me sentía inferior que de los demás, decía, no es que yo valgo menos que los demás, yo estoy más fea que los demás, yo no sirvo para nada. Y ahorita ya estoy en un punto en que me empieza a dar igual eso, pero como yo en un tiempo me enfermé y bajé más de peso, pues me sentía peor conmigo misma, porque de por sí que yo soy muy delgada. Y bajar más de peso pues fue algo muy difícil para mí y yo le decía a Dios, ¿por qué no me hiciste con un mejor cuerpo? ¿Por qué a otras mujeres sí las creaste con mejor cuerpo y usan su cuerpo para perdición, para amarrar hombres, para prostituirse, para conseguir dinero, entre más cosas? Y yo le decía a Dios, si yo solamente quiero tener pues más peso pues para sentirme saludable, pero el por qué el Señor no me ha concedido ese cuerpo no lo sé, pero si el Señor me creó así, me permitió estar así, pues tengo que aceptarme tal y como el Señor quiso formarme. Si me acompañan a 1 de Samuel 16:7, en 1 de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios no nos escoge por si estamos bien físicamente o no. Él ha escogido a varios de sus siervos que aparentemente físicamente no tenían pues nada bueno. Recordemos a David, para su familia él era el más insignificante. Yo me imagino a sus hermanos que ellos como iban a la guerra, pues me imagino que eran hombres con mayor volumen en el cuerpo, más fuertes. Y Dios escogió a David y lo convirtió en rey. Y de igual manera Moisés, ¿qué sucedió con él? Era asesino y era tartamudo y aún así Dios lo escogió. Y así Dios nos escoge a nosotros, no importa si somos narizones, si somos gordos, si somos flacos, si somos morenos, blancos, altos o de baja estatura. También si somos jóvenes o viejos, Dios nos acepta y nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Muchas personas, porque ya son adultas, hablando de la edad, pues dicen, no, es que cómo Dios me va a escoger o cómo voy a servir. A Dios no le importa la edad, no le importa nada de eso, lo que le importa es el corazón de nosotros. Lo que importa no es el envase, sino lo que Dios ha colocado en nosotros. ¿Y qué fue lo que Dios colocó en nosotros? Pues al Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora cualquier cosa que hagamos, recordemos que el Señor habita dentro de nosotros, así que no contristemos al Espíritu Santo. Pero no solo Dios nos da de su Espíritu, sino que este mismo verso cuando lo leemos dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Entonces Dios nos visita y ese es un privilegio que nosotros muchas veces no valoramos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra y pues viene un enfriamiento espiritual y eso también, si lo permitimos, pues va a dañar la imagen de Dios en nosotros. Porque Dios, siendo el dueño de todo y nosotros que somos polvo, ha decidido habitar entre nosotros. Dios está aquí en esta noche, está donde ustedes me están oyendo, está con nosotros. Y eso es algo que realmente quebranta mi corazón, que Dios, del Dios Todopoderoso, ha decidido habitar entre nosotros. Eso es algo muy bonito. Entonces, en todo momento nosotros debemos de darle la gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, porque sin duda nosotros nos ha dado más de lo que merecemos y muchas veces pues no lo valoramos. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios nos visita, todo cambia dentro de nosotros principalmente y nos hace parecernos más a Él. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no vemos cambios en nosotros mismos
o en las cosas o en las personas que nos rodean, es porque no hemos acudido a su presencia y no le hemos entregado en totalidad nuestro corazón a Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la herencia que nos dejó Dios, ya que no solo nos dio la oportunidad de señorear la creación, ni de que Él habite y conviva con nosotros, sino que nos dio muchas cosas que si habláramos de todas las cosas que Dios nos dio, pues no acabaríamos, son muchas, pero una de ellas es la identidad. Ya estábamos hablando un poco de la identidad, pero vamos a profundizar en ella. Si me acompañan a 2 de Corintios 6:18, 2 de Corintios 6:18 nos dice: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos esa pertenencia de que somos hijos de Dios y tenemos claro, eso moldea nuestra identidad. Cuando tenemos en claro nuestra identidad en Dios, somos capaces de defenderla y mostrarla a los demás. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hijos de Dios no defienden su identidad, sino que la moldean con las cosas de este mundo. Entonces ahí también se está dañando. Una vez que entendemos el valor que tenemos para Dios y con el amor el cual nos creó, pues nosotros no recibimos más de lo que Dios ya nos dio. Y uno como joven es difícil caer en este aspecto de la identidad, ya que hay muchas corrientes en el mundo que pues quieren dañar la identidad, quieren dañar a la juventud. Por eso es que vemos a muchos jóvenes que si escuchan tal música, muchos las escuchan, que si se visten de esta manera, igual ellos lo hacen, o las cosas que se ponen de moda, pues los jóvenes lo van adaptando, y eso pues no está bien. O también hay personas que no solamente le pasa esto a los jóvenes, sino ya también a personas adultas, porque no tienen bien su identidad, porque a veces no recibieron el amor de sus padres cuando eran chicos. Entonces eso también afecta la identidad, no solamente en los jóvenes, sino también en las personas adultas. Pero nosotros debemos de ser como Daniel y sus amigos, que recordemos que ellos tenían bien en claro su amor por Dios y su identidad, que no se dejaron influenciar por las corrientes de Babilonia, sino que quisieron honrar a Dios con su vida, a pesar de que les costara, porque si ellos no hacían lo que el rey les decía, pues les iba a costar la vida, pero a ellos no les importaba perder la vida con tal de honrar a Dios. Entonces tenían bien en claro su identidad. Satanás quiere pegarnos en nuestra identidad, y si nosotros dejamos que Satanás nos pegue allí en nuestra identidad, seamos jóvenes o seamos grandes, pues entonces nos va a hacer caer. No vamos a poder ser libres del pecado, no vamos a poder vivir en libertad, y Satanás va a venir a recordarnos los pecados pasados que antes hacíamos, y pues eso también puede dañar nuestra identidad, diciendo: ¿te acuerdas cuando hacías esto, el otro? Pero eso que hacíamos, recordémosle a Satanás que ya está muerto. ¿Por qué? Porque esa vieja mujer, esa vieja Fernanda ya ha muerto, sino que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y eso es lo que tenemos que recordar, que nosotros lo que hicimos en un pasado ya murió y ya no tiene por qué influenciarnos otra vez en nosotros. Ya no soy esa mujer que Satanás dice que soy, sino que ahora yo soy esa mujer que Dios dice que soy, eso, y eso es lo que importa y nos da nuestra verdadera identidad. Recuerdo que una vez estaba orando y iba a comenzar a hacer guerra espiritual, y Satanás me trajo como esos pensamientos diciéndome: tú no estás bien delante de Dios, ¿cómo vas a hacer guerra si tú eres una pecadora? Entonces dije: sí, ¿cómo voy a hacer guerra? No, pues no tengo la autoridad, no estoy bien delante de Dios. Pero sé que el Señor me recordó un verso que decía: así como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sí, le recordé a Satanás que sí, efectivamente soy una mujer pecadora, pero del tamaño de mi pecado así sobreabunda la gracia de Dios en mi vida, y eso es lo que tenemos que recordar. Dios nos da un nuevo nombre, si nosotros, ¿qué podemos esperar si Satanás tentó a Jesús en su identidad? Pues a nosotros, ¿qué podemos esperarnos? Pero así que tengamos cuidado y no le demos entrada. Punto número 2 que nos da el Señor como herencia es la salvación. Si me acompañan a Hebreos 1:14, Hebreos 1:14 nos dice: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de la salvación. ¿Qué nos está diciendo este verso?
de quien ha de recibir la herencia de la salvación, pues nosotros somos los que tenemos esa herencia y es la salvación. Ahora surge una pregunta, ¿qué es herencia? Pues la herencia es un legado que se transfiere de una generación a otra y que puede presentarse de diferentes formas, ya sea genéticamente, cuando nosotros sacamos rasgos de nuestros padres, ya sea el color de piel, las facciones, los ojos, etc. También cuando nosotros hablamos económicamente, que nuestros padres nos dejan una casa, dinero, un carro, etc. También hay herencias políticas, religiosas, entre tantas cosas. Ahora surge una pregunta, ¿qué tanto te pareces a tu Padre Celestial? En general se supone que existen series de características que nosotros debemos de tener para legar o recibir una herencia, es decir, debe de haber restricciones o condiciones que dependen tanto del que hereda como el que recibe la herencia. Pero el concepto de heredar la salvación es por fe, nosotros no tenemos que hacer nada más que recibirla. Esa es una herencia maravillosa que Dios nos ha heredado. La herencia de la salvación nos da muchos beneficios que ni los ángeles tienen. Recordemos que los ángeles caídos, pues Dios no les otorgó la salvación, sino que la salvación se la dio al ser humano y ellos quisieran estar en nuestro lugar. Por mucho tiempo se ha tenido una idea muy limitada de lo que significa la herencia que tenemos en Cristo. Hay personas que la interpretan como las bendiciones espirituales que nos corresponden como hijos de Dios, y sí está bien, pero hay otros que desgraciadamente se van al extremo y dicen, no, pues como yo soy hijo de Dios tengo que tener todas las cosas materiales, y pues no es esto, debe de haber un balance entre las dos cosas. La salvación es una ayuda de parte del Señor al ser humano para rescatarlo del pecado de nosotros mismos y de librarnos del infierno y librarnos de toda especie de mal. Pero ¿qué sucede? Que no todos quieren esa ayuda. Es como cuando si yo, por ejemplo, estoy cargando algo pesado y necesito que alguien me ayude y alguien me ofrece la ayuda, pero yo no lo recibo, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces nosotros debemos permitir que nos ayuden y recibir la ayuda para disfrutar del resultado, pues de lo contrario no servirá de mucho. Así sucede con la salvación, así que no basta con solamente que podamos saber que somos salvos a través del sacrificio en la cruz, sino que nosotros debemos de aceptarlo, confesarlo y creerlo. Punto número 3 que el Señor nos da también como herencia es una vida abundante. Nosotros no hemos nacido para tener una vida triste o frustrada. Jesús dijo en Juan 10:10, si me acompañan a Juan 10:10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué nos está diciendo este verso? Para que tengamos vida en abundancia. El Señor Jesús no vino por razones egoístas, sino que Él vino a dar, no a recibir, y vino para que las personas podamos tener vida abundante en Él con un propósito alegre y eterno. Recordemos que esa vida abundante es en el momento que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Parte de la herencia que tenemos es que tenemos esperanza. Quienes no conocen a Dios pues viven sin esperanza, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos un Dios vivo y que nuestra esperanza es una esperanza viva y eficaz. Él nos sustenta, nos provee, sabemos que Él está de nuestro lado, entonces nosotros tenemos esa maravillosa esperanza. Ahora surge una pregunta, ¿qué es esta vida abundante? En primer lugar, la abundancia que les hablo es una abundancia espiritual, no me refiero tanto a material. De hecho, Dios no se preocupa tanto por las circunstancias secundarias en nuestras vidas. Vas a decir, ¿por qué? Porque dice la palabra que Él nos asegura que no necesitamos preocuparnos por lo que vamos a comer o por lo que hemos de vestirnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, las bendiciones físicas pueden o no ser parte de una vida centrada en Dios. Ni la riqueza ni la pobreza es un indicio seguro de nuestra posición en Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen dinero y no porque no tengan dinero quiere decir que están mal con Dios o que Dios no los está bendiciendo. Yo veía una publicación donde decía que si tú eres pobre o no tienes dinero es porque no eres hijo de Dios, porque nosotros tenemos un Dios rico, y sí, efectivamente tenemos un Dios rico que suple todas nuestras necesidades, y estoy diciendo necesidades, no nuestros lujos, no todo lo que queramos nos lo va a suplir Dios. ¿Qué sucedió? Que Salomón tuvo todas las bendiciones materiales disponibles para él,
tuvo dinero, tuvo tantas cosas. ¿Y qué nos decía en el libro de Eclesiastés? Que todo es vanidad. El dinero, todas las cosas materiales son vanidad. El apóstol Pablo, ¿qué nos decía? Por todo lo contrario, que él estaba contento teniendo mucho o teniendo poco. Entonces las circunstancias no definen nuestra identidad. Nosotros somos bendecidos por tener al Señor, así que aunque tengamos cosas materiales o no tengamos cosas materiales, tenerlo al Señor es tenerlo todo, y eso es una vida abundante. Con Él podemos salir adelante de cualquier situación que enfrentemos, ya que Él nos llena en todas las áreas de nuestra vida, así que no necesitamos nada más, ni el amor de alguien, ni el amor de una familia, ni el dinero, ni las herencias que nos puedan dejar nuestros padres, nada material, nada de lo creado va a poder llenar lo que el Señor puede llenar. Aunque nosotros somos naturalmente deseosos de cosas materiales, como hijos de Dios debe cambiar nuestra perspectiva de ver la vida. Yo que más quisiera tener una casa, tener un carro aunque no sé manejar, darle a mi familia la vida que se merece, pero eso no debe de ser nuestro principal enfoque, ya que dice la palabra que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dejemos nuestras miserias espirituales a los pies del Señor. En pocas palabras, dejemos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras ansiedades, todo lo que nos está dañando, para que nosotros podamos recibir esa vida abundante, porque nosotros fuimos creados para recibir esa vida abundante en el Espíritu. Recordemos que Dios nos da más abundantemente de lo que le pedimos, así que glorifiquemos al Señor porque Él ha sido tan bueno con nosotros y realmente valoremos la herencia que Dios nos ha dado como hijos. Punto número 4 que recibimos es que somos reyes y sacerdotes. Si me acompañan a Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 1:6 nos dice: y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Qué bonito cuando se nos revela esto, que fuimos creados como reyes y sacerdotes y que ahora pertenecemos al reino de los cielos. ¿Qué sucedía? Que en el Antiguo Testamento pues solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia del Señor. Y ahora tú y yo, seres humanos imperfectos y insignificantes y pecadores, tenemos libre acceso a la presencia del Señor y también para servirle al Señor. Somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes las tribus específicas solamente podían ejercer el sacerdocio. Recordemos a los levitas, a los descendientes de Aarón, eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio y los demás no. Ahora nosotros somos linaje de Cristo y ese linaje es superior al de Aarón y al de todos ellos. Tal vez en algún momento nuestro linaje natural pues era el más insignificante, pero ahora pertenecemos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo lo creado. Y debemos de tener en mente algo importante, que nosotros como reyes y sacerdotes es algo muy bonito, pero también tenemos una gran responsabilidad, y consiste en negarnos a nosotros mismos y dedicarnos en totalidad al servicio de Dios. ¿Qué es esto? Es estarnos consagrando en todo tiempo. Es dejar que Dios meta su mano en nuestro corazón y en nuestra vida y arranque todo lo que no le gusta, y pues eso duele. Muchas veces no nos entregamos en totalidad al Señor ni al sacerdocio. Muchas veces ponemos excusas, es que no tengo tiempo o no puedo hacer esto, etcétera. Y si nosotros ponemos ciertas cosas antes que a Dios, pues entonces nosotros no somos aptos para llevar el sacerdocio que Dios nos ha concedido por gracia. Si me acompañan a Malaquías 2:7, Malaquías 2:7 nos dice: es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Un sacerdote, ¿qué necesita? También necesita un profundo deseo por conocer la palabra del Señor, pero también en querer enseñársela a los demás para que ellos también puedan ser libres y que puedan conocer de Dios. Nosotros es un privilegio ser mensajeros del Señor, aunque a veces es difícil hablar a los demás, ya sea por nervios
O cuando alguien está haciendo las cosas mal, pues es difícil decirle, ¿sabes qué? Pues estás haciendo las cosas mal. Bueno, a mí no me gusta eso porque no me gusta lastimar a la gente. Recordemos que antes nadie quería a los profetas. ¿Por qué? Pues porque su deber consistía en denunciar las cosas malas que hacía el pueblo. Y pues al pueblo simplemente quería escuchar cosas buenas de parte de Dios, pero no les gustaba que les señalaran lo que estaban haciendo mal. Y pues eso sigue pasando hasta la fecha. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal. En estos tiempos que la maldad está aumentando, pues que sucede que muy pocos van a querer escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos confronta, nos lleva a un arrepentimiento. Entonces la gente pues no está dispuesta a arrepentirse, pero es nuestro deber hablarle a la gente, ellos quieran aceptar o no. El punto número 5 que el Señor nos da como herencia es que nos hace como llamas de fuego. Si me acompañan a Hebreos 1:7, Hebreos 1:7 dice: respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llama de fuego sus servidores. Nosotros somos esos servidores de parte de Dios, nosotros fuimos llamados por Dios. Entonces, ¿qué debe de haber? En nuestro interior debe de haber un fuego que nos queme por dentro, y por más que nosotros queramos ir para atrás o dejar la obra de Dios botada, este fuego no nos lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está dentro de nosotros y que nos ha dado una identidad. La presencia de Dios siempre va a venir acompañada con fuego, y Dios espera que nosotros como hijos de Dios estemos como esa llama de fuego y la demos a los demás aquí en la tierra. Ahora vamos a hablar un poco de los ángeles, porque nos hace mención este versículo de los ángeles. Los ángeles son los encargados de servir a los hijos de Dios, o sea, a ti y a mí. Hay ángeles que el Señor manda que nos cuiden. Recordemos en el Salmo 91 que dice que Él enviará a sus ángeles para que no tropecemos con piedra alguna. También recordemos en el libro de Daniel que dice que un ángel peleó con el principado de Persia. O cuando Pedro estaba en la cárcel y vinieron los ángeles a ayudarlo y fueron rotas sus cadenas. Entonces los ángeles nos ayudan y también nos ayudan en la guerra espiritual. A los ángeles no se les dio la oportunidad de hacer todo lo que el Señor nos ha permitido hacer a nosotros. Ellos quisieran estar en nuestro lugar, entonces valoremos ese lugar privilegiado que nos dio el Señor. El servicio que proveen los ángeles es para nosotros los creyentes. También nosotros aprendamos a servir como ellos lo hacen. Ellos son obedientes y muchas veces nosotros como hijos de Dios pues no somos obedientes. En el libro de Hebreos dice que Dios hace a sus ministros llamas de fuego. Con esto podemos decir que Dios espera que nosotros nos convirtamos en esos ministros de fuego y sirvamos al Señor con denuedo y con honra. La palabra de Dios, al ser oída por nosotros, debe de provocarnos un fuego en nuestro interior, a tal grado que no podamos resistirlo y lo impartamos en alguien más. Nosotros debemos de llevar una vida encendida en el Señor. Pero ¿qué sucede? Que en estos tiempos pues es más fácil encontrar a hijos de Dios que son conformistas, que están apagados, y es muy raro encontrar un hijo de Dios con esa llama encendida. Y eso el Señor no quiere, sino quiere que nosotros seamos esas llamas de fuego. Como herencia nosotros tenemos que hacer las cosas que Jesús hacía aquí en la tierra. Y pues malamente no hemos hecho las cosas mayores que el Señor nos dijo que hiciéramos. ¿Por qué? Pues porque tal vez no hemos encendido ese fuego y hemos contristado al Espíritu Santo. Dios no solo nos adopta como hijos, no solamente me adoptó a mí y me dice, pues ya no tienes que hacer nada. No, sino que Él también espera que yo también lo busque y me llene cada vez más de Él, sino que nosotros como hijos de Dios debemos estar llenos de la presencia de Dios, y eso también demuestra nuestra identidad. Si me acompañan a 2 de Timoteo 1:6, 2 de Timoteo 1:6 nos dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Si nosotros somos servidores en la casa del Señor, sea en un lugar visible o no tan visible, nosotros tenemos esa responsabilidad de mantener esa llama encendida por nuestro bien. Sé que
difícil mantenerla. ¿Por qué? Porque vienen muchas circunstancias a nuestra vida que poco a poco van haciendo que se vaya apagando. Aquí el apóstol Pablo estaba exhortando y animando a Timoteo que avivara ese fuego, porque en ese tiempo estaban ocurriendo ciertos sucesos en la iglesia que lo estaban apagando. ¿Qué sucedió? Que a Timoteo lo menospreciaban, decían, ay, ese muchacho tan joven, ¿qué nos va a poder enseñar? No sirve para hacer las cosas. Y muchas veces nos podemos sentir así, no, pues yo qué voy a poder enseñarle a alguien, yo cómo voy a poder servir. Yo muchas veces me he sentido así. Por otro lado, en la iglesia había divisiones, había apostasía en ese tiempo, y muchos de los que se congregaban pues se fueron al mundo. Entonces por eso el apóstol Pablo anima a Timoteo, porque su llama ya se estaba apagando. Por eso le dice, te aconsejo que avives el don que coloqué en ti. Así que hoy te animo que no dejes que eso que el Señor ha colocado en ti, ese fuego, se vaya apagando por las cosas que nos rodean o porque Satanás quiera robarnos ese fuego que Dios ya nos dio. Ahora, hablando de Satanás, Dios también nos dio como herencia nuestras armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, el punto número 6 que Dios nos ha dado como herencia es autoridad contra Satanás. ¿Y alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué tanto poder tiene Satanás? Yo sí me he hecho esta pregunta. ¿Qué tanto poder tiene Satanás? Satanás sabemos que fue un ángel creado por Dios, pero ¿qué sucedió? Que se rebeló y se convirtió en el líder de un reino de maldad. Y su poder es grande sobre la tierra, porque sí se le dio autoridad sobre gobernar en la tierra y también en el ámbito espiritual, y no debe de ser subestimado. Pero vamos a hacernos otra pregunta. ¿Alguna vez hemos sentido los ataques de Satanás? Yo sí muchas veces he sentido los ataques de Satanás, y pues él no viene a atacarnos con poco poder o levemente. Dice, ay, lo voy a atacar despacio. No, sino que cuando él ataca, quiere traer una destrucción total. No tiene compasión de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que Jesús le quitó ese poder a Satanás en la cruz y nos dio la victoria. Así que el príncipe de este mundo ya fue vencido. Pero no porque esté vencido quiere decir que pues nosotros ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que hacer guerra en contra de él, no. Si me acompañan a Efesios 6:12, Efesios 6:12 nos dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen ¿qué? Tienen mando y autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Así que es necesario que nosotros estemos alertas y no nos descuidemos espiritualmente, porque nosotros entre más hagamos la obra del Señor, pues más Satanás se va a levantar para querer frenar la obra de Dios. Y no solamente me refiero en la obra de Dios cuando servimos dentro de la iglesia, sino también aún cuando estamos en nuestras casas o con las personas que nos rodean. Satanás se va a querer levantar si nosotros estamos buscando del Señor. No sé si les ha pasado a ustedes que están buscando consagrarse en el Señor, están buscando del Señor más, y es cuando se levantan la brujería o se levantan personas para querer dañarnos, o empiezan en la misma familia problemas, discusiones, divisiones, entre tantas cosas. Pues ahí Satanás se está levantando para querer frenar la obra de Dios. O en el trabajo o en la escuela lo mismo pasa, que tú estás buscando del Señor, estás queriendo dar buen testimonio, y no falta que se presente alguien que ya está hablando mal de ti o que ya te hicieron enojar, entre tantas cosas, pues porque Satanás quiere destruirnos. Recordemos que Jesús le quitó el poder a Satanás y nos lo dio a nosotros. Y en cualquier guerra tenemos que saber que el Señor pelea por nosotros, que no estamos solos, y que somos más que vencedores en todas las cosas. No dejemos que Satanás nos intimide, ya que los demonios pues realmente son muy feos y pues sí causan algo de temor, pero si nosotros estamos sometidos a Dios, pues ¿qué sucede? Que el diablo va a huir de nosotros. Entonces no dejemos que nada destruya la obra de Dios en nuestra vida, no dejemos que nada nos robe nuestra identidad ni nuestra herencia que ya nos dio el Señor. Meditemos un poco en estas palabras. ¿Cuánto valor le doy a mi legado espiritual? ¿Qué tanto valoras lo que Dios ya te dio? ¿Qué tienes que hacer para no perderlo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Aprueba Dios la vida que estoy llevando? Conforme a los frutos que nosotros estamos dando,
esa es la identidad que tenemos. Si yo, por ejemplo, doy un fruto de, no sé, de que continuamente me estoy enojando y todo eso, pues estoy reflejando que esa no es mi identidad que Dios me dio, porque Dios quiere que yo refleje ese amor para con los demás. Entonces, ¿qué tanto estás reflejando tú de Dios? Si no estás reflejando nada de lo que el Señor nos mandó a hacer, entonces nuestra identidad ya está ahí dañada. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra identidad y que nosotros marquemos la diferencia de los demás. Nosotros debemos de tener bien firmes nuestras convicciones y no dejemos que ni las personas, ni las influencias del mundo, ni la propia familia, porque luego la familia, en lugar de apoyarnos, pues como que nos meten el pie y también distorsionan nuestra identidad. Entonces te aconsejo que valores y le des esa importancia a tu herencia que el Señor te dio. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, porque hoy podemos clamar, Abba Padre, Señor. Te damos gracias porque ya no somos huérfanos, Señor, sino que ahora tú nos has adoptado y hoy podemos decir que somos hijos de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio, Señor, de dominar tu creación, Señor, y nos has puesto a señorear sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la salvación, Señor. Nos has podido llevar ese arrepentimiento, Señor, pero hoy te pedimos perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, nuestra identidad se ha visto afectada, Señor, por las corrientes de este mundo, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, si no hemos mostrado esa identidad de hijos de Dios, Señor, si hemos dado mal testimonio, Señor, delante de la gente, Señor, si hemos adoptado modas, Señor, o cosas que el mundo nos ha ofrecido, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, si hemos también bajado, Señor, nuestra guardia, Señor, en el Espíritu, Señor. Si muchas veces, Señor, a través del pecado, Señor, le hemos dado puertas abiertas a Satanás, Señor, para que venga a destruir, Señor, nuestra identidad, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, pero yo también te pido, Señor, en esta noche, por aquella persona, Señor, sea joven o sea adulto, Señor, que no le ha sido revelada su identidad, Señor. Hoy te pido que en esta noche, Espíritu Santo, seas tú revelándole y dándole su identidad, Señor. Porque si nosotros no tenemos nuestra identidad clara en ti, Señor, pues podremos caer fácilmente, Señor. Hoy te pedimos, Señor, llévanos a encender esa llama que tú has colocado en nosotros, Señor, pues tú quieres que seamos esos ministros, esos hijos tuyos llenos de fuego, Señor, pues tú nos has enviado como luz en medio de las tinieblas, Señor, pero si nosotros no estamos encendidos en nuestro espíritu, pues no podemos alumbrar, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si muchas veces, Señor, hemos descuidado tu presencia, Señor. Si tú, Señor, como dice tu palabra en el Salmo, nos has visitado y has decidido habitar entre nosotros, Señor, y muchas veces no hemos querido orar, Señor, no hemos querido leer la palabra, Señor, no hemos querido buscarte, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy te pido, saca de nuestro corazón, Señor, todo lo que no te agrada, Señor, y créanos, Señor, a tu imagen y semejanza en el Espíritu, Señor, que reflejemos, Señor, los frutos del Espíritu, Señor, que reflejemos ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, esa benignidad, Señor, esa mansedumbre, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora es tiempo de pasar a los diezmos y a las ofrendas. ¿Y qué les parece si me acompañan a Proverbios 11:24? Proverbios 11:24 nos dice: unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Nosotros debemos de ser esos hijos de Dios que sembremos generosamente en todas las cosas, no simplemente en dinero, sino en todas las áreas de nuestra vida. Sembremos siempre generosamente, y si nosotros tenemos deudas, procuremos pagarlas, porque este verso dice que si no pagamos nuestras deudas, pues acabaremos en las miserias. Entonces preparemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho mucho más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que cada persona, Señor, que ha depositado, Señor, sus diezmos y sus ofrendas, Señor, seas tú multiplicándoselas, Señor, al 100 por 1, Señor. Si que una persona, Señor, no tiene trabajo, Señor,
Sé tú proveyendo el trabajo, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y sé tú multiplicando al 100 por 1, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. No nos olvidemos que mañana tenemos una cita en punto de las 8 para recibir el alimento espiritual. Dios les bendiga.